Lo que vamos a hacer es determinar las tensiones de cizallamiento en ejes circulares. Cuando nosotros hablamos de tensiones de cizallamiento, es lo mismo que decir esfuerzos cortantes. La palabra cizallamiento está asociada a corte. Vamos a establecer la expresión, cómo se determina el ángulo de giro de una barra cuando rota, y vamos a analizar elementos estáticamente indeterminados cargadas por un momento torsor. Entonces este es el mismo procedimiento cuando nosotros determinábamos o solucionábamos barras con carga axial que estaban restringidas en sus extremos. O sea, acá puede pasar también de que la barra tenga una restricción en sus extremos, y esa restricción es el giro que trata de presentarse cuando una barra circular se somete a un momento torsor. Dentro de las actividades vamos a aplicar un cuestionario de lectura. ¿Cuáles son las aplicaciones o en dónde se ven torsiones, fórmulas de torsión, ángulo de giro, eh, miembros estáticamente indeterminados cargados por un par o por un momento torsor, y un quiz de concepto? Entonces, la primera pregunta es que, dado que el ángulo de rotación es pequeño y los materiales permanecen en el rango lineal, esto declara, eh, la declaración a continuación es incorrecta para el comportamiento torsional de un eje circular recto. La primera opción, que sea incorrecta o no, es que la sección permanece inalterada. La segunda opción es que el miembro permanece recto. La cuarta opción es que la sección transversal permanece plana. Y la cuarta opción, pues que ya aquí está la respuesta, pero cuando veamos las definiciones, vamos a aclarar el porqué de esa respuesta. Entonces, otra pregunta relacionada con torsión es que la unidad para el momento polar de inercia J de un eje es, entonces acá está la opción de kilopascales, es decir, un esfuerzo. Está la opción de unidad de longitud elevada a la 4. Está la opción de unidad de longitud elevada al cuadrado. Y está la opción de unidad de longitud elevada a la 3. Esas respuestas las tenemos con la explicación de torsión. Entonces, esta es una aplicación de torsión. Entonces, en los ejes de transmisión de los carros, entonces estos ejes lo que hacen es que tienen una rotación constante, y esa rotación constante se transmite a las llantas por medio de un elemento, y esa torsión hace que el elemento falle de esta forma como se aprecia acá en la figura. Si el momento torsional o el par de torsión que se aplica es mayor que al esfuerzo admisible, entonces va a fallar. O sea, aquí lo que nosotros siempre comparamos es que nosotros tenemos una torsión actuante y la condición de siempre es que esa torsión actuante sea menor o igual que la torsión resistente. Y esas torsiones
están asociadas a esfuerzos cortantes. Lo que sucede es que el momento torsor genera unos esfuerzos cortantes en la pared del elemento. O sea, nosotros al principio hablábamos que en los elementos hay varias, se generan distintas fuerzas internas. Entonces hablábamos que dentro de las fuerzas internas teníamos cuatro. Una era una carga axial. Entonces, esa carga axial genera unos esfuerzos normales, sigma. Una fuerza cortante que genera en el elemento unos esfuerzos cortantes. Unos momentos flectores que genera unos esfuerzos por flexión. Perdón. Y la otra fuerza son momentos torsores. Y esas torsiones también generan unos esfuerzos cortantes. Entonces, la primera, para recordar, actúa a lo largo del eje longitudinal. Y esta es perpendicular, esa fuerza axial es perpendicular a la sección transversal del elemento. La segunda es una fuerza que es paralela a la sección transversal del elemento. La tercera causa una flexión o se origina por momentos flectores que tratan de curvar el elemento. Y la de torsión, que ésta actúa alrededor del eje longitudinal. Entonces, en nuestros cursos de diseños, nosotros siempre tendremos que comparar lo que actúa con lo que resiste. Entonces, si hay un esfuerzo normal actuante, este debe ser menor o igual al esfuerzo normal resistente. Y si hay un esfuerzo cortante actuante, también debe ser menor o igual que el esfuerzo cortante resistente. Y si hay un esfuerzo por flexión actuante, ese también debe ser menor o igual al esfuerzo por flexión resistente. Y esa misma condición debe suceder con un esfuerzo cortante actuante por torsión y debe ser menor o igual que el esfuerzo cortante resistente.
En un elemento pueden actuar un solo tipo de esfuerzo. Por ejemplo, en las cerchas solamente trabajan a esfuerzos normales, de tensión o compresión. Y si nosotros conocemos las propiedades mecánicas del material, podemos determinar las dimensiones de la sección transversal. Para el esfuerzo cortante sucede lo mismo. Si nosotros conocemos el esfuerzo cortante actuante y conocemos las propiedades mecánicas, es decir, la resistencia que tiene el material al corte, podemos dimensionar su sección transversal para que soporte la carga actuante o el esfuerzo cortante de corte. Y para flexión y torsión sucede lo mismo. Entonces ya en sus cursos posteriores, ustedes con los códigos de diseño para nuestro caso la norma NSR10, nosotros podemos revisar en cada uno de sus títulos los materiales y mencionar las secciones transversales. Entonces en el título C habla de concreto. Entonces allí nosotros podemos revisar las resistencias de los materiales a las compresión, tensión, cortante, etcétera. O en el título D podemos revisar mampostería, o en el título F podemos revisar estructuras metálicas, o en el título G podemos revisar guadua o madera. Entonces cuando nosotros nos vamos a alguno de esos títulos, entonces ahí nos aparecen cuáles son las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, ¿cuál es la resistencia a la tensión o a la compresión del concreto, o a la flexión, o a la torsión? Y en ese título aparecerán unas formulitas con la cual nosotros determinamos lo que resiste. Y eso lo comparamos contra lo que actúa y predimensionamos nuestros elementos. Es decir, de acuerdo al tipo de material, nosotros revisaremos código C, D, F o G y podemos predimensionar las secciones de la sección transversal de ese elemento. Recordemos que esos esfuerzos se generan en la sección transversal del elemento. Y lo que hacemos nosotros es predimensionar las dimensiones de los elementos por los cuatro esfuerzos que revisamos: axial, cortantes, momentos flectores o momentos torsores. Puede suceder que en el elemento actúe solamente un esfuerzo, ya lo mencionaba, en cercha solamente trabajan a carga axial, pero si revisamos una viga, la viga trabaja a esfuerzos cortantes y trabaja a esfuerzos por flexión, y podrá trabajar también a momentos torsores. O si revisamos una columna, las columnas se denominan flexocompresión porque esos elementos trabajan a carga axial, a momentos flectores y si hay momentos torsores también. Entonces, en los elementos puede presentarse la combinación de los cuatro esfuerzos, solamente puede actuar uno o dos esfuerzos y con los códigos de diseño nosotros diseñamos. Entonces, en el curso lo único que hicimos hasta el momento fue determinar los cuatro tipos de esfuerzos que actúan en elementos: normales, cortantes, momentos flectores y esfuerzos cortantes por torsión. Entonces más adelante, pues en su curso de concretos, entonces ustedes tendrán que calcular esfuerzos actuantes y con los códigos de diseño determinar o diseñar los elementos. Como diseño siempre comparo lo que actúo contra lo que resiste y determino dimensiones de los elementos, definiendo resistencias al corte, a esfuerzo normal o a flexión. ¿Cuáles son las suposiciones? Las suposiciones para torsión es que el elemento tiene una deformación lineal y elástica. Entonces, cuando hacemos referencia a eso, estamos hablando que nosotros, cuando tenemos nuestra curva
deformación angular o de corte versus esfuerzo cortante. Entonces, esa curva tiene una zona en la cual el comportamiento es lineal. Entonces tenemos nuestro comportamiento lineal, ella sigue acá y termina así. Entonces por acá tendremos el esfuerzo máximo al corte del material, por acá tendremos el esfuerzo de fluencia del material al corte, y recordemos que en la zona elástica del material la pendiente es el módulo de rigidez o de corte. Entonces ese módulo de rigidez o de corte ya sabemos que es igual al opuesto, que es el esfuerzo de fluencia al corte sobre la deformación angular o de corte. Entonces, cuando nos están diciendo que dentro de las hipótesis o suposiciones para torsión en barras circulares, la deformación es lineal y elástica, pues simplemente nos están diciendo que el esfuerzo cortante es igual al módulo de corte multiplicado por la deformación angular en la zona, en la zona elástica. Y para la zona, la segunda suposición es que la sección sigue siendo plana y no se distorsiona. Entonces acá en esta primera figura, nosotros tenemos una barra circular cuando no se ha deformado. Entonces, cuando nosotros anclamos esa barra a un punto, como es el caso que está acá, y la sometemos a un momento torsor en cualquier punto, entonces fíjense que se va a presentar una rotación. Entonces, este momento torsor que actúa acá, pues hará que la barra rote. Entonces, este punto que en principio estaba aquí, vino y se movió a este otro punto de acá. Se movió de un punto A a un punto A'. Tengo mi punto A y giró, entonces cuando giró, él se movió a este punto. Entonces en esta zona, se va a presentar un ángulo de rotación, como si nosotros tuviéramos algo así. Entonces aquí tenemos nuestro punto A, y cuando se aplicó el momento torsor, entonces al estar la barra anclada en un punto, entonces acá lo que se presenta es una rotación en la sección. Y fíjense qué sucede aquí. Entonces nosotros teníamos una condición inicial. Si hago esto más grande, entonces mi condición inicial era esta. Entonces mi elemento tiene este comportamiento que está aquí. Entonces todos los ángulos son ángulos de 90 grados. En las esquinas todos los ángulos van a ser igual a pi medios. Pero cuando la barra se sometió a un momento torsor, lo que sucede es que la barra adopta esta posición. Entonces, ¿qué sucedió acá? Acá hubo una variación del ángulo. Entonces, mi ángulo de las esquinas tuvo un cambio. Entonces, aquí se presentó pi medios menos la variación de un ángulo, y acá se presentó pi medios más
la variación de un ángulo. Los que están al frente son iguales, o sea, estos dos que están aquí son ángulos iguales, o sea que este ángulo que está aquí es pi medios menos la variación de un ángulo. Y recuerden que esa variación del ángulo es la deformación angular o de corte, que se mide en radianes. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una barra circular sometida a momentos torsores, eso hace que se generen esfuerzos cortantes. O sea, una barra que está sometida a momento torsor trabaja de esfuerzos cortantes. Entonces vamos a tener que en las paredes de la barra hay unos esfuerzos cortantes actuantes. Entonces, ¿cuál es ese momento? Si nosotros tenemos una sección circular y con respecto a esa sección, al punto de origen, nosotros tenemos una fuerza F, y si esa barra tiene un radio R, entonces el momento con respecto a O simplemente pues va a ser igual a la fuerza multiplicada por el radio que tenga la sección transversal. Y ese MO es el momento torsor que actúa en la sección transversal circular. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, la distribución de los esfuerzos en una barra circular tiene una distribución lineal. Y el máximo valor de esa distribución lineal se presenta en el extremo. Entonces, tiene una distribución lineal como esta que se muestra acá. Lo que tenemos ahí es que nosotros tenemos nuestra sección circular y en el extremo se presenta el máximo valor de esfuerzo cortante. O sea, acá en el extremo tenemos nuestro máximo valor de esfuerzo cortante. Pero si lo deseamos, nosotros podemos determinar el esfuerzo cortante en cualquier punto de la barra. O sea, él tiene una distribución lineal y el máximo valor se presenta en el extremo de la barra. O sea, eso significa que nosotros tendremos un triángulo en la sección transversal, un triángulo de distribución de esfuerzos. Entonces, acá tenemos el máximo valor en el extremo de la barra. Entonces, en el extremo de la barra va a estar el tau máximo. Y si deseamos, nosotros podemos determinar el esfuerzo cortante en cualquier punto de la barra. Entonces, acá nosotros podríamos determinar cuánto es el esfuerzo cortante a una distancia ρ, o sea, en este punto de acá, o cuánto es el esfuerzo máximo en el extremo de la barra. Pues simplemente acá haciendo una relación de triángulos en la cual nosotros tenemos una altura tau máximo que tiene una base C
Entonces tendremos una altura tau máximo que tiene una base C, y si deseo determinar cuánto es el esfuerzo en cualquier punto, entonces tendré una altura tau que la estoy determinando a una distancia ρ. O sea que si yo quiero determinar el esfuerzo cortante en cualquier punto de la barra, entonces ese esfuerzo cortante va a ser igual al tau máximo multiplicado por ρ dividido sobre C, que es esta fórmula que está expresada acá. Ahora, ¿qué va a suceder? Si nosotros tomamos un diferencial de área, entonces ahí tomamos este diferencial de área, entonces recordemos la fórmula de esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser igual a mi fuerza de corte dividido sobre el área. Pero como estamos hablando de diferencial, entonces nosotros tendremos que nuestra fuerza de corte va a ser un diferencial de F. O sea que esto lo voy a expresar como el tau, el esfuerzo cortante, va a ser igual a una diferencial de fuerza cortante dividido sobre el diferencial de área. Si quiero saber cuánto es la fuerza de corte en ese diferencial, entonces simplemente tendré que el diferencial de fuerza cortante es igual a la fuerza tau multiplicado por el diferencial de área. Y si yo quiero saber cuánto es mi momento torsor, entonces simplemente pues recordemos que si deseo saber cuánto es el momento torsor en un punto cualquiera, o sea, aquí tengo mi diferencial de área, y esa fuerza pues de corte la voy a poner a una distancia ρ. Entonces la resultante de la fuerza de corte que actúa aquí es una fuerza de F o una fuerza de B que es paralela al área, y esa fuerza de B va a ser igual a tau por dA. Entonces, si quiero saber cuánto es mi momento torsor con respecto al origen o al punto, entonces ahí lo que voy a tener es un diferencial de torsión. Entonces va a tener mi diferencial de torsión, que simplemente es el momento torsor, brazo, el brazo va a ser ρ por la fuerza, y mi fuerza es tau por dA. Cuando reemplazo los valores, entonces yo voy a tener que mi diferencial de t va a ser igual a ρ multiplicado por tau, pero tau ¿qué es? Tau es esta expresión de acá. En cualquier punto, entonces mi tau a qué es igual, entonces voy a reemplazar mi tau por lo que corresponde a la expresión de acá. Entonces acá tendré que el esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal de la barra circular va a ser igual al tau máximo multiplicado por ρ dividido sobre C, y eso va a estar multiplicado por el diferencial de área. Cuando integro mi diferencial de momento a la izquierda y lo integro a la derecha, entonces el momento torsor va a ser igual. De acá voy a sacar
de la integral lo que es constante. Acá lo que es constante es el tau máximo y el c. Entonces ahí sale como constante el esfuerzo máximo de corte dividido sobre c multiplicado por la integral de ρ cuadrado por dA. Esta expresión de ρ cuadrado por dA se denomina J, que recibe el nombre de momento polar de inercia. Entonces, eso significa que mi momento torsor es igual a al tau máximo sobre c multiplicado por el momento polar de inercia. Entonces, al despejar la expresión, yo puedo obtener mi esfuerzo cortante máximo que se presenta en el extremo o en la superficie de la barra circular. Entonces mi momento máximo va a ser igual al momento torsor actuante dividido por c dividido entre el momento polar de inercia. Pero si quisiera saber cuánto es mi esfuerzo cortante en cualquier punto interno de la barra, entonces tendría que expresar mi esfuerzo cortante tau igual a mi momento torsor multiplicado por la distancia en la cual quiero saber el valor del esfuerzo dividido entre el momento polar de inercia de la sección circular. Entonces esa es la fórmula con la cual nosotros podemos determinar el esfuerzo cortante máximo que se presenta en el extremo de la barra o poder determinar cuánto es el esfuerzo cortante a una distancia ρ en la zona interior de la barra circular, que tiene una variación lineal. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros ese momento polar de inercia? Pues lo calculamos haciendo la integral de un diferencial de área de la sección circular. Entonces nosotros acá tendremos nuestra sección circular, en la cual nosotros tomamos un diferencial de radio, ¿sí? Entonces ese diferencial de radio se muestra acá. Entonces tenemos esta circunferencia de la cual nosotros tomamos un diferencial de ρ entonces acá tendremos un diferencial de ρ. Y si nosotros desearíamos calcular esa área de ese diferencial de ρ, entonces esa área de ese diferencial de ρ pues simplemente va a ser igual a su perímetro multiplicado por el diferencial de ρ.
Entonces recordemos que el perímetro de la circunferencia es igual a 2pi por r. Entonces es igual a 2pi por r. Y como estamos hablando de diferencial de ρ, entonces el perímetro va a ser igual a 2pi por r por d ρ. Entonces esto será igual a 2pi por el r que estoy tomando, que es d ρ, un diferencial de ρ. Y recuerdo que el momento polar de inercia, es igual a la integral de ρ por dA. Entonces voy a calcular cuánto es ese diferencial de A, ρ cuadrado por dA. Entonces ese diferencial de A pues es el dA que pues va a ser igual. Necesito saber el área de este diferencial de ρ, entonces es mi perímetro multiplicado por el diferencial de ρ. O sea, es decir que mi diferencial de área es igual a mi perímetro, que es igual a 2pi multiplicado por d ρ y reemplazo en la expresión, ¿sí? Reemplazo en la expresión. Entonces al reemplazar en la expresión j va a ser igual a la integral de ρ cuadrado multiplicado por el diferencial de área. Aquí me faltó esto, multiplicarlo por el radio. Entonces aquí tendré mi ρ cuadrado multiplicado por el área. El área es igual a 2pi multiplicado por ρ, el radio de la circunferencia, multiplicado por mi diferencial de ρ. Es decir, que acá nosotros vamos a tener que nuestro momento polar de inercia va a ser igual. De acá saldrá de la integral lo que es constante. Lo que es constante es 2pi. Dentro de la integral pues quedará ρ elevado al cuadrado por d ρ. Y el límite de la integral, yo estoy en la integral que tiene un límite desde 0 hasta el extremo, que es el radio exterior. Desde 0 hasta c. Entonces cuando yo integro esta expresión, me va a quedar que el momento polar de inercia de una sección circular va a ser igual a 2pi. Esta es ρ cuadrado por ρ es ρ a la 3. Entonces, la integral de esto es ρ a la 4 dividido entre 4 en el intervalo desde 0 hasta c. O sea, acá factorizo y abajo me va a quedar un medio. Entonces el momento polar va a ser igual a pi multiplicado por c elevado al cuadrado a la 4 sobre 2, donde c es el radio de la sección circular.
¿Qué sucede si la tubería es hueca? Entonces, si mi tubería es hueca, eh, mi momento polar de inercia, pues simplemente será descontarle el vacío. Entonces, el J va a ser igual a pi por el radio exterior elevado a la 4 sobre 2 menos pi por el radio interior elevado a la 4 sobre 2. O sea, al tener una sección circular hueca, entonces yo tengo un radio interior que es en la zona del vacío. Ahí voy a tener mi radio exterior, interior. Y voy a tener un radio exterior cuando mi sección es hueca. Si mi sección es totalmente maciza, pues simplemente lo que tengo es un radio exterior. Entonces, de esta manera, nosotros determinamos el momento polar de inercia de una sección tubular maciza o de una sección tubular hueca. Y nuestro esfuerzo por corte lo calculamos como el momento torsor multiplicado por el radio donde quiero evaluar mi esfuerzo cortante dividido sobre el momento polar de inercia. Entonces revisemos ejemplo. El primer ejemplo nos pide determinar en un eje sólido que está fijado en C, o sea, esa barra circular está empotrada o está fija acá en este punto. En el punto C está fijo, está anclado. Y en esa barra actúan unos momentos torsores. En el extremo de la barra actúa un momento torsor en sentido antihorario. O sea, acá actúa un momento torsor en sentido antihorario que tiene un valor de 4 kilonewton por metros. El diámetro que tiene esa sección es de 75 milímetros. Entonces acá nosotros tenemos una barra maciza que tiene, perdón, un radio de 75 milímetros. Una barra totalmente maciza. Y en esa barra también tenemos un momento torsor. También tenemos un momento torsor que actúa en sentido, horario de 10 kilonewton por metros. Entonces es como si tuviera
un corte longitudinal. Entonces mi barra al principio está empotrada. En mi punto C. Y acá en el extremo de la barra actúan alrededor del eje longitudinal un momento de 4 kN por metros. Y en otro punto actúa un momento en sentido horario de 10 kN por metros. Y el problema lo que nos pide determinar es el esfuerzo cortante en el punto A. Entonces por acá en un punto A de la barra. En una distancia de 50 milímetros. Y en el punto B de la barra, en una distancia de 75 milímetros. O sea, acá nos está pidiendo el esfuerzo máximo en el punto B. Por acá más o menos nos dice, bueno, calcule acá en mi punto B, en el radio de 75 milímetros, cuánto es el esfuerzo cortante en la zona exterior de la barra. Y para el punto A, entonces nos dice, por acá para el punto A, entonces usted va a calcular el esfuerzo cortante, pero en una zona de 50 milímetros. Entonces vamos a determinarlo acá en este punto, cuando está en B, y acá en otro punto, cuando está en A. Pero en A nos pide evaluar el valor a 50 milímetros. Entonces recordamos la formulita de esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante es igual a T multiplicado por la distancia en la cual deseo evaluar el esfuerzo cortante dividido sobre el momento polar de inercia. Momento polar de inercia de la sección circular es igual a pi por c a la 4 sobre 2. Entonces tendremos que nuestro momento polar de inercia de esa sección transversal es igual a pi por el radio o por c elevado a la 4 dividido sobre 2. Al reemplazar los valores, nosotros tendremos que esto va a ser igual a pi multiplicado por el radio de la sección. Mi sección tiene un radio de 75 milímetros. Elevadas a la 4. Y esto dividido entre 2. Si alguno me ayuda por favor con ese cálculo para determinar cuánto es ese momento. $49.000
977. Sí, 49, 700. Punto 53 milímetros a la 4. Entonces ya tenemos nuestro momento polar de inercia. Entonces de esta fórmula ya tenemos este valor. Entonces me hace falta cuánto es el momento torsor interno en mi punto B. Entonces si quiero saber cuánto es mi momento torsor interno en mi punto B, tendré que cortar mi elemento en mi punto B. O sea, al cortar mi elemento en mi punto B, entonces lo que voy a tener es que en el extremo de la barra yo tengo un momento torsor en sentido antihorario de 4 kN por metros. Entonces, si este está en sentido antihorario, el momento torsor en B debe estar en sentido horario. Entonces, aquí tendré mi momento torsor de mi punto B. Entonces, cuando hago sumatoria de momentos en el corte, entonces aquí estoy cortando a una distancia X. Entonces aquí tendré sumatoria de momentos torsores en X igual a 0. Y si el momento torsor es en sentido antihorario, va a ser positivo, pues si es en sentido horario va a ser negativo. Entonces en sentido antihorario nosotros tenemos 4 kN, entonces ese valor va a ser más. Entonces aquí tendremos 4 kN por metro. Y el otro momento torsor que tenemos es el momento torsor del corte, que es TB. O sea, ahí nosotros, como va en sentido antihorario, entonces ese va a ser igual a menos TB. Como no hay más fuerzas actuando allí, entonces esto va a ser igual a 0. ¿Preguntas hay de esa parte? ¿Quién tiene? Entonces simplemente lo que hacemos es despejar TB y nos va a quedar que el momento torsor en B es igual a 4 kN por metros en sentido horario. Voy a expresarlo en newton por milímetros para obtener mi esfuerzo cortante en megapascales. Entonces tendremos que el momento torsor de B es igual a 4 kN por metros. Entonces por 1 kN, que tiene 1000 newton, cancelo mis unidades congruentes, por un metro, que tiene 1000 milímetros. Es decir, que acá tengo 4 millones de newton por milímetros. Entonces ya conozco cuánto es el momento torsor interno. Y ahora que necesito saber el punto en el cual deseo evaluar mi esfuerzo cortante. ¿Dónde lo quiero evaluar? Entonces para mi punto B deseamos evaluar nuestro esfuerzo cortante
a una distancia de 75 milímetros, es decir, en el punto donde se presenta el esfuerzo máximo. Sí, señor. No, el esfuerzo en B no, el momento torsor en B. Sí, en sentido horario. Acá lo estoy colocando. Míralo. Entonces, este TB que está restando pasa al otro lado a sumar. Y me da positivo. Entonces, me da positivo significa que el sentido del momento torsor que había colocado estaba ok. O sea, acá lo había colocado en sentido horario el TB. En sentido horario, como me da positivo, efectivamente, pues el momento torsor va en sentido horario. A TV, sí. Yo aquí el TV lo había puesto lo había colocado en sentido horario. Entonces al despejarlo me da positivo. Entonces como me da positivo significa que el sentido asumido está ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es determinar mi esfuerzo cortante actuante. Simplemente reemplazo en la fórmula. Entonces mi esfuerzo cortante es igual a mi momento torsor interno multiplicado por la distancia a la cual estoy evaluándolo dividido sobre el momento polar de inercia. Entonces acá tengo momento torsor de 4 millones de newton por milímetros. ¿En dónde lo estoy evaluando? Lo estoy evaluando en 75 milímetros. Y lo divido entre el momento polar de inercia, entonces, mi momento polar de inercia de 4.949.000. Voy a copiar este valor acá. Entonces cancelo las unidades congruentes. Acá tengo milímetro por milímetro, milímetro cuadrado. Y abajo tengo milímetro a la 4. O sea, acá abajo me queda milímetro cuadrado. Entonces esto me queda igual el valor que me dé en newton sobre milímetro cuadrado. Y recordemos que newton sobre milímetro cuadrado es megapascal. Entonces este es nuestro esfuerzo cortante actuante en el punto B. Y eso, si alguno me ayuda con el 6,03 newton sobre milímetro cuadrado, o lo mismo que decir megapascal. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene, muchachos? Listo. Entonces ahora necesitamos saber cuánto es nuestro momento torsor actuante
en el punto A, pero a una distancia de 50 milímetros. Entonces, para ello tendremos que cortar la barra en el punto B. Entonces, al cortar la barra en el punto B, nos quedará entonces entonces acá nos va a quedar nuestro momento torsor en el punto B. Le voy a colocar un sentido horario, pero no sé si está en el sentido horario. Me va a quedar pues en el extremo, en mi extremo está actuando pues el momento torsor de 4 kN por metro en sentido antihorario. Entonces aquí tengo 4 kN por metro. En sentido antihorario. Y me hace falta colocar el momento de 10 kN por metro en sentido horario. Entonces acá tengo 10 kN por metro en sentido horario. Entonces, cuando hago sumatoria de momentos en el corte, sumatoria de momentos torsores en el corte igual a 0. Y si el momento torsor es en sentido antihorario, lo coloco positivo. Y si es en sentido horario, entonces va a ser negativo. Entonces tengo el momento torsor TB, que yo lo coloqué en sentido horario, y como lo coloqué en sentido horario, es negativo. Tengo mi momento torsor de 10 kN sobre metros, que va en sentido horario, entonces como va en sentido horario es negativo, menos 10 kN por metros. Y tengo mi momento torsor de 4 kN, que como es en sentido antihorario va a ser positivo, más 4 kN por metros. Y acá no tengo más momentos torsores, entonces esto va a ser igual a 0. ¿Qué me va a quedar aquí? Aquí me va a quedar menos el momento torsor interno en el punto B, menos 6 más, menos 10 más 4, menos 6 kilonewton por metros. Esto es igual a 0. Entonces de acá, sí señor, hasta el punto B, a una distancia X, hasta el punto, no, este es mi punto A. Este es, hasta ahí estamos evaluando el corte. Correcto. O sea, es TA, ya habíamos determinado, esto acá realmente es TA, o sea que esto aquí es TA. Entonces cuando despejo TA, me queda que TA es igual a menos 6 kN por metro. ¿Qué está pasando acá? Entonces yo miro el sentido que le había colocado a mi momento torsor interno, lo había colocado en sentido horario. ¿Qué me está diciendo el signo menos? Que el momento interno en A es igual a 6 kN por metros, pero no es en sentido horario, sino que es en sentido antihorario. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene?
Igual lo mismo acá. Entonces acá yo tengo 6 kilonewton por metro por 1 kilonewton, que tiene 1000 newton, por 1 metro, que tiene 1000 milímetros. Cancelo mis unidades congruentes, kilonewton con kilonewton, y metros con metros. Y mi momento torsor es de 6 millones de newton por milímetros. Y evalúo, ¿dónde quiero evaluar mi esfuerzo cortante? Entonces mi esfuerzo cortante para el punto A va a ser igual al momento torsor interno en A multiplicado por la distancia en la cual yo quiero evaluar el momento torsor dividido sobre el momento polar de inercia, que es un solo valor porque es una propiedad geométrica de la sección transversal. Entonces, cuando reemplazo, aquí tengo 6 millones de newton por milímetros en donde me piden evaluarlo. Entonces, me piden evaluarlo en 500, en 50 milímetros. Una zona interna, 50 milímetros. Dividido sobre el momento polar de inercia, que es 49.700.977.53 milímetros a la 4. Y cancelamos nuestras unidades congruentes. Arriba tenemos milímetro de milímetro, milímetro cuadrado, y arriba milímetro a la 4, entonces nos queda milímetro cuadrado, y obtenemos cuánto es el valor del esfuerzo cortante en el punto A en megapascales. Megapascales. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? No, acá concordaron, pero no siempre. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Listo. Entonces aquí tenemos pues el momento polar de inercia de la sección transversal en metros cuadrados. Acá tenemos el valor en megapascales en el punto B, y acá tenemos el valor en megapascales en el punto A del esfuerzo cortante.
Revisemos otro ejemplo. Entonces este ejemplo nos dice que nosotros tenemos un tubo de cobre que tiene un diámetro de 40 milímetros, un diámetro exterior, y tiene un diámetro interior de 37 milímetros. Si el tubo está firmemente asegurado en A, es decir, que mi tubo está empotrado, y se le aplican tres pares, como se muestra en la figura, nos piden determinar el esfuerzo cortante máximo desarrollado en la tubería. Entonces nosotros tenemos acá que la sección del tubo, entonces es un tubo hueco, entonces acá tenemos un tubo hueco, y ese tubo hueco tiene un diámetro exterior y tiene un diámetro interior. Entonces nos dice que el diámetro exterior es de 40 milímetros. Entonces acá tenemos un diámetro exterior de 40 milímetros. Eso significa que el radio exterior es igual a 20 milímetros. Ya sabemos que radio es diámetro sobre 2. Y tenemos un diámetro interior. Tenemos un diámetro interior. Hacerlo en otro color. Diámetro interior de 37 milímetros. Eso significa que nosotros tenemos un radio interior de 37 milímetros sobre 2, es decir, 18.5 milímetros. Entonces lo que tenemos, voy a hacer un corte longitudinal de esa barra. Entonces en el corte longitudinal de esa barra, entonces en un extremo tenemos un momento torsor que va en sentido horario. Entonces este va aquí en sentido horario y tiene un valor de 80 newton por metro. 80 newton por metro. En otro punto hay un momento torsor antihorario, entonces aquí hay un momento torsor antihorario de 20 newton por metros. Y en otro punto hay un momento torsor en sentido horario de 30 newton por metros. ¿Cuánto es mi momento polar de inercia? Entonces, como mi sección es hueca, entonces mi momento polar de inercia va a ser igual a pi por el radio exterior elevado a la 4 sobre 2 menos pi por el radio interior elevado a la 4 sobre 2. Entonces acá nosotros tendremos que esa barra hueca va a tener un momento polar de inercia pi
multiplicado por el radio exterior, que es de 20 milímetros, elevados a la 4 sobre 2, menos pi por el radio interior, 18.5 milímetros, elevados a la 4 sobre 2. Entonces aquí tendremos que el momento polar de inercia de esa sección circular hueca, si alguno me ayuda con el cálculo, por favor. $67.000 332,08 milímetros a la 4. Entonces, determino el momento torsor de la primera zona. Entonces, en la primera zona, corto hacia la izquierda, y ahí lo que tengo es en el extremo un momento torsor en sentido horario de 80 newton por metro, y este entonces será en sentido antihorario. Llamemos este nuestro momento torsor 1. Si hacemos sumatoria de momentos torsores en el corte igual a 0, el que vaya en sentido antihorario va a ser positivo, y al reemplazar allí tendremos los 80 newton por metros que van en sentido horario, entonces va a ser negativo, menos 80 newton por metro, y el momento torsor interno T1 que va en sentido antihorario, entonces más T1, esto va a ser igual a 0. Entonces de allí nos va a quedar que nuestro momento torsor interno T1 es igual a 80 newton por metros. Medio positivo significa que la dirección que asumí del momento T1 es en sentido antihorario. Y acá tengo 80 newton por metros por un metro, que tiene 1000 milímetros. Entonces aquí tendré 80.000 newton por milímetros. Para mi momento torsor en 2, entonces tendré que hacer el corte, y ahí me quedará entonces a una distancia X acá tendré mi momento torsor T2 en un extremo de la barra,
hay 80 newton por metro en sentido horario. Y en otro punto de la barra hay 20 newton por metros en sentido antihorario, y hago sumatoria de momentos torsores en el corte igual a 0, y lo que me produzca giro antihorario va a ser positivo. Entonces tengo 80 newton por metros en sentido horario, entonces se va a hacer menos 80 newton por metros. Tengo 20 newton por metros en sentido antihorario, entonces aquí será más 20 newton por metros. Y tengo el momento torsor T2 que lo coloqué en sentido antihorario, entonces aquí menos T2 igual a 0. Cuando despejo, aquí me queda que mi T2 es igual a menos 60 newton por metro. Entonces, ¿qué me dice el menos? Que había asumido el momento torsor interno en sentido antihorario. Significa que ese no es sentido. Entonces el momento T2 es igual a 60 newton por metros, pero va en sentido antihorario. Nos hará falta calcular nuestro momento torsor interno en 3. Entonces cortamos la barra. Entonces nuestro momento torsor interno en 3, entonces ya entrarán los 80, los 20 y los 30 newton por metros. O sea, allí tendremos nuestra barra que la cortamos a una distancia X. Entonces, en esa distancia X se va a generar un momento T3. En el extremo tenemos 80 newton por metros en el sentido horario. En sentido antihorario hay un momento torsor de 20 newton por metros y nos hace falta un momento que es de 30 newton por metros en sentido horario. Entonces tendremos que la sumatoria de momentos torsores en el corte va a ser igual a 0. Entonces tenemos 80 en sentido horario, o sea es negativo, menos 80 newton por metro. Tenemos 20 newton por metros en sentido antihorario, entonces más 20 newton por metros. Y tenemos 30 newton por metros en sentido antihorario, entonces más a sentido horario, o sea que este es menos 30 newton por metros, y nos hace falta el momento torsor interno T3, que como lo colocamos en sentido horario es menos T3 igual a 0. Entonces de acá nos quedará menos 90 newton por metro. Es igual a T3. Acá, ¿qué me está diciendo el signo menos? Entonces el signo menos me está diciendo que T3 no va en sentido antihorario, no va en sentido horario, sino que va en sentido antihorario, y es de 90 newton por metros en sentido antihorario. ¿Preguntas hasta allí quién tiene?
¿Dónde se va a presentar el máximo valor? El máximo valor se va a presentar en el extremo de la barra. Entonces, en mi extremo de la barra, se presenta el máximo valor del esfuerzo cortante máximo, el que tiene una distribución lineal. Entonces tendremos acá entonces que al reemplazar los valores, el tau máximo va a ser igual al momento torsor, ¿cuál? El máximo de los momentos torsores internos. Entonces, ¿cuánto tengo? Acá tengo 90, acá tengo 60 y en el primero tenía 80. O sea que el máximo valor es 90.000 newton por metro, multiplicado por el radio exterior, dividido sobre el momento polar de inercia. Entonces acá tenemos un tau máximo de 90.000 newton por milímetros o 90 newton por metros. El radio exterior de 20 milímetros y el momento polar de inercia que nos daba 67.332,08. 67.332,08 milímetros elevado a la 4. Y cancelamos las unidades congruentes. Aquí tenemos milímetro y milímetro, milímetro cuadrado. Y acá abajo nos quedará milímetro cuadrado. Y obtenemos el valor en megapascales. Si alguno me ayuda con ese cálculo, por favor. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene?